Joe Biden cumplió el pasado 20 de enero un año desde su llegada a la Casa Blanca. Cuando asumió el cargo como presidente de Estados Unidos, el demócrata prometió echar para atrás la política migratoria que había puesto en marcha su predecesor Donald Trump, quien buscó que la lucha contra la inmigración irregular fuera un sello de su gobierno. Para muchos, lo dicho por Biden solo quedó en eso, promesas. Se cumple un año desde que Joe Biden llegase a la Casa Blanca como presidente. Durante este año se presentó con un discurso pro migraciones. Esto también hizo que miles de personas de Centroamérica tratasen de llegar a Estados Unidos por la frontera sur. Durante este año, más de 2 millones de personas han sido detenidas en el paso mexicano y de Estados Unidos. Las puertas se les cerraron para estas personas, pero sobre todo también para 1,5 millones de personas que llegaban desde México, Honduras, El Salvador y también desde Guatemala. A pesar de estas detenciones, también se enfrentan a un viaje, un proceso, un trayecto peligroso donde hay muerte y también rescate. Según la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas, más de 650 personas han muerto en el último año en este trayecto entre la frontera sur de México y de Estados Unidos. Biden en campaña se comprometió a trabajar en establecer no solo una política migratoria más humana, sino la más ambiciosa en 3 décadas. Promesas que reafirmó una vez asumió el cargo de presidente y con las que llenó a miles de migrantes de esperanza. Pues nosotros estamos muy alegres, contentos, nos regresaron las esperanzas porque al ver de que si volvía a ganar Donald Trump, pues todo iba a seguir lo mismo o peor, pero ya estando él en el poder, él hizo promesas de que nos va a ayudar y nosotros estamos confiando pues primeramente en Dios y después en él, de que él va a hacer lo que prometió. Biden, al asumir el cargo, anunció entre otras medidas la anulación de un decreto migratorio muy controvertido que prohibía la entrada en Estados Unidos de ciudadanos de países mayoritariamente musulmanes. Suspendió la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México y revocó la política Trump de tolerancia cero, que consistía en enjuiciar a los inmigrantes que cruzaron ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México y que separó a miles de niños de sus familias. We're going to work to undo the moral and national shame of the previous administration that literally, not figuratively, ripped children from the arms of their families, their mothers and fathers at the border, and with no plan, none whatsoever, to reunify the children who are still in custody and their parents. Otra de las políticas migratorias que mejor fue recibida por los migrantes centroamericanos fue la suspensión de los protocolos de protección al migrante, conocidos como Quédate en México. Y pues con esta noticia nuestro milagro ya está a punto de hacerse realidad. Estamos muy contentos por eso. La vida es bien difícil en Centroamérica y le agradecemos al presidente por tomar esa decisión a ayudar a Centroamérica. Luego de estas medidas, entre enero y febrero del 2021, el número de inmigrantes que se detectó en la frontera de Estados Unidos fue el mayor registrado en el mismo periodo que cualquiera de los 3 años anteriores. En particular, las cifras de menores no acompañados aumentaron considerablemente. Entre enero y febrero del año pasado se registraron 15,000 jóvenes. En 2020, la cifra había alcanzado en todo el año 37,000. En 2019, previo a la pandemia, fueron en total 75,000, por lo que a ese ritmo todo apuntaba que se superaría esa cifra fácilmente. Esta ola migratoria motivó finalmente al gobierno de Joe Biden a decantarse por abordar, dicen, la causa fundamental de por qué la gente migra hacia Estados Unidos, y ahí es clave Centroamérica. De acuerdo al Instituto de Política Migratoria, en Estados Unidos habitan al menos 3.8 millones de inmigrantes centroamericanos,
La gran mayoría provienen del llamado Triángulo del Norte, El Salvador, Guatemala y Honduras, por lo que la política migratoria de Biden también puso en el centro aumentar la vigilancia y los controles fronterizos y un plan de asistencia para esos 3 países. La administración de Biden anunció así una ambiciosa propuesta que consistía en integrar a los países del Triángulo Norte en una subregión próspera y democrática. Para lograrlo, pone sobre la mesa $310 millones en ayuda humanitaria, así como un plan a largo plazo de inversión para el desarrollo de $4.000 millones. Para su ejecución, pone al frente del timón a la vicepresidenta Kamala Harris. There's no question that this is a challenging situation. As the President has said, there are many factors that lead President to leave these countries. And while we are clear that people should not come to the border now, we also understand that we will enforce the law, and that we also, because we can chew gum and walk at the same time, must address the root causes. A finales de mayo del año pasado, la vicepresidenta de Estados Unidos anunció el compromiso de 12 empresas y organizaciones de invertir en Centroamérica para potenciar la economía y frenar la migración. Entre las empresas se encontrarían Microsoft, Nespresso y Mastercard. Esta última, en una reunión con Harris, se comprometió a incorporar a 5 millones de personas al sistema financiero y digitalizar 1 millón de microempresas. Bajo estas promesas de desarrollo, el gobierno de Estados Unidos, con Biden y Harris al frente, querían mantener lejos de sus fronteras a los migrantes centroamericanos. Esto se pone en evidencia cuando Harris visita en junio a Guatemala. I want to be clear to folks in this region who are thinking about making that dangerous trek to the United States-Mexico border. Do not come. Do not come. The United States will continue to enforce our laws and secure our border. There are legal methods by which migration can and should occur. Harris trató así de disuadir a quienes estaban pensando en enrumbarse hacia Estados Unidos. Remató asegurando que el objetivo de su gobierno es que los centroamericanos encuentren esperanza, sí, pero en sus casas. The power of hope, the ability that each of our governments has to give people a sense that help is on the way, to let them know that they are seen, that they are heard, that we see their capacity, but we also understand their challenges and their need for support and the resources that any human being needs. A pesar de los montos, los proyectos, las promesas que se anuncian, existe una realidad latente que desdibuja ese escenario próspero que Estados Unidos se comprometía a crear. De acuerdo al Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, de las 33 millones de personas que viven en el Triángulo Norte, 24 millones son pobres. La crisis socioeconómica que padecen los ciudadanos en Centroamérica y que se ha agudizado en los últimos meses ha obligado a una gran cantidad de ciudadanos a intentar conquistar el mal llamado sueño americano. Algunos lo han logrado, otros han fallado en el intento, pero si algo tienen en común es que a todos los migrantes les impulsa el sueño de romper con el ciclo de pobreza. Yo quiero irme otra vez, sí, ¿para qué? Porque la tentación está y quedan las ganas, pues. Y yo eso no me lo quito de mi cabeza hasta que lo logre, pues. Hasta que lo logre. Y si me agarran 1, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces lo voy a intentar. ¿Va? Porque es mi sueño y sacar adelante mi familia, todo esto. Su deseo es irse hacia el otro país para buscar mejores oportunidades porque aquí en el país no las tienen. Así es que priva un sentimiento de mucho dolor, de mucho sufrimiento en las familias. Y pese a que la Casa Blanca
anunció a mediados de diciembre nuevas inversiones del sector privado por un total de $1.200 millones en países del Triángulo Norte, como parte de su estrategia para combatir las raíces de la migración irregular. El desencanto de quienes creyeron en las promesas de Biden se acelera. Esperábamos mucho más, esperábamos que las promesas se cumplieran, esperábamos que no se restaurara el quédate en México o espera en México, esperábamos que, por ejemplo, el título 42 que tanto ha afectado a las deportaciones expeditas o rápidas de personas, que Biden le pusiera fin. Y es que un año ha pasado desde que Biden asumió el poder. Y ese paso hacia adelante en materia migratoria que prometía dar al inicio de su gobierno terminó dándolo hacia atrás. No solo se ha reactivado el programa Quédate en México, que ha hecho que los migrantes abandonen las caravanas y vuelvan a la clandestinidad, sino que a lo largo de su gobierno se ha mantenido en vigor el Título 42, una medida de emergencia que Trump instaló en marzo del 2020, cuando se declaraba la pandemia global, y que permite deportar rápidamente a quienes arriban sin papeles a tierras estadounidenses. Esta ha sido una herramienta útil para que el gobierno de Biden desahogue la frontera con México, pero también ha causado malestar dentro de su propio gobierno. Harold Koh, un veterano asesor del Departamento de Estado, quien había trabajado también en la presidencia de Barack Obama, abandonó su cargo con una dura crítica al decir que consideraba el Título 42 una política inhumana, ilegal e indigna. Muchos fueron los que creyeron en las promesas de Biden y que hoy ven cómo la esperanza se diluye ante el viraje que da en la práctica la política migratoria de la administración actual. En materia política, el desencanto de los latinos ante las promesas rotas de Biden puede salir caro para los demócratas en las urnas. El voto hispano fue determinante en las elecciones del 2020 y representó el 10,6% de los apoyos, un aumento de 1,4% respecto a 2016, de acuerdo a información del censo. Pero la factura que le pasa a quienes decidieron migrar motivados por el discurso pro derechos del migrante lanzado por Biden es incalculable. Saber que nuestros hermanos han muerto en esa ruta, intentando buscar una mejor forma de vida. Para mi forma de pensar como ser humano, creo que las autoridades deberían tomar más conciencia y dar más libertad, no cerrar tanto las puertas, que realmente la migración no es un delito, porque el mundo es para todos, no es solo para uno. Siguen buscando el sueño americano por darle lo mejor a sus hijas y a su familia. La última reforma en política migratoria se hizo hace más de 35 años con Ronald Reagan. En ese momento se otorgó la regularización a más de 3 millones de personas y dio lugar también a la ciudadanía. Desde entonces no ha habido ningún cambio en políticas migratorias, ni siquiera con Barack Obama al frente, y ahora con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca sí que se presentó un plan para cambiar las políticas migratorias y ofrecer regularización a más de 11 millones de personas migrantes. Sin embargo, este plan está en stand-by. Desde febrero del año pasado sí que se presentó en el Congreso, pero aún no ha sido votado ni en el Senado ni tampoco en la Cámara Baja. De momento, las políticas migratorias de Joe Biden se centran en frenar las migraciones, centrando sobre todo en el Triángulo Norte. Ahora mismo, estas políticas migratorias tratan de frenar ese derecho a migrar. El tema migratorio en Estados Unidos históricamente ha sido direccionado para captar votantes, y en este escenario se ha visto enmarcado en la lucha bipartidista entre demócratas y republicanos. Tras la gestión de Donald Trump y su política de tolerancia cero, la administración de Joe Biden creó muchas expectativas en la población migrante. Su propuesta de reforma migratoria sigue enfrentando bloqueos y las promesas de regularización de millones de personas pareciera quedar solo en el discurso electoral. En los planteamientos del Partido Demócrata y de la administración Biden, la idea de entrarle a una reforma migratoria que pueda facilitar
la regularización de alrededor de 11 millones de personas que viven en Estados Unidos. Y esta reforma migratoria, lo sabe el Partido Republicano, si se da, significa un desbalance a favor del Partido Demócrata con votantes nuevos, que sería este grupo de personas dentro de los 11 millones que expectan regularizar su situación migratoria. Y en ese sentido, el Partido Republicano pues está bloqueando de todas las maneras posibles, incluso con veleidades, convenciendo a otros miembros del Partido Demócrata para impedir que la reforma migratoria pase. Pero igual suerte cumplen otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, en el caso del DACA, los jóvenes que tienen sueños para alcanzar una regularización de su situación migratoria porque llegaron desde muy niños a Estados Unidos y han alcanzado, desarrollarse, algún éxito como estudiantes, como trabajadores. Estas personas expectan también la posibilidad de que este programa se abra, porque actualmente se encuentra bastante estrecho, limitado. No hay posibilidad de que nuevas solicitudes se admitan. Mientras la población migrante a lo interno de los Estados Unidos espera cambios con la reforma migratoria impulsada por Biden o algún anuncio para acceder a la protección del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, la situación en la frontera sur de Estados Unidos con México sigue sin solución y es aún más preocupante. Existe un problema mucho mayor y es la concentración de gentes, de personas que se están acumulando en la frontera entre Estados Unidos y México, al sur de Estados Unidos, al norte de México, que están tratando de ingresar a los Estados Unidos, ya sea en forma ilegal o tramitando solicitudes para que los admitan como refugiados en Estados Unidos a estas personas que presuntamente desde Centroamérica y de otros países del mundo estarían expectando que el sistema de justicia los abrigue como refugiados, pero estas fórmulas para poder ingresar a los Estados Unidos de esta manera ha obligado, por ejemplo, a que se mantenga el programa Quédate en México, ¿verdad? Quédate en México obliga a quienes estén solicitando estas posibilidades de ingresar a Estados Unidos que se mantengan a la espera en México para que les den respuesta de sus trámites para poder ingresar como refugiados. Lo mismo ofreció el gobierno de Jimmy Morales, anterior al gobierno de Yamatei en Guatemala. Suscribió un sendo convenio con Estados Unidos para convertir a Guatemala en el tercer país seguro. Yo lo he dicho, ha constituido este programa como una cárcel para mantener a la gente fuera de Estados Unidos y que no puedan ingresar. Durante el 2021, desde Guatemala, El Salvador y Honduras, y en menor medida de otros países de la región, miles de personas continuaron sumándose a caravanas buscando el sueño americano. Las policías de control de fronteras en cada país de Centroamérica tratan de contener a estas marejadas humanas que huyen de la violencia y de la falta de oportunidades de subsistencia en sus localidades de origen. En el contexto de la pandemia, más de 1 millón de personas han sido expulsadas al intentar ingresar a los Estados Unidos por incumplimiento de medidas ante el COVID-19. En estos 3 países, las políticas económicas impulsadas por el gobierno norteamericano a lo largo de los últimos 100 años son políticas económicas que estuvieron orientadas a la implementación de sistemas económicos de libre mercado, pero no hay en estos países una libre competencia democrática, digamos, donde haya un mercado justo, donde todos los pobladores tengan en la oportunidad del mercado una posibilidad para resolver sus problemas de pobreza, de limitaciones y de las necesidades básicas de la subsistencia. Por el contrario, estas políticas norteamericanas han venido a beneficiar a un grupo muy reducido de familias
que mantienen el control político en estos 3 países. Las poblaciones que sufren de la pobreza y de la miseria en departamentos fronterizos como el caso de Huehuetenango entre Guatemala y México, tenemos datos estadísticos que son espeluznantes. Tenemos datos que nos indican que el 62% de los niños menores de 5 años sufren de una desnutrición aguda. ¿Y cuál es la causa de esa desnutrición? Bueno, es sencillo poder inferir que si las familias no tienen trabajo, no tienen fondos de asistencia social, no tienen siembras, no hay posibilidades de desarrollo, pues simplemente no tienen para comida, para vestido, para estudio, para salud. La crisis es terrible. Estados Unidos continúa el anuncio de inversiones millonarias en los países del Triángulo Norte para frenar la migración. La misma política en casos anteriores demuestra que no se ataca el problema fundamental que genera la pobreza. El sistema capitalista que lleva a millones de familias a migrar no es puesto en el centro del problema. Primero, las oligarquías locales y ahora las ONGs se siguen enriqueciendo mientras las caravanas de migrantes siguen en aumento. Los Estados Unidos han encontrado que el ONGismo le queda como anillo al dedo porque hace pública la llegada de millones de dólares presuntamente para apoyar a las poblaciones deprimidas económicamente, pero no es más que un camino para financiar organizaciones que luego trabajan en contra de los gobiernos democráticos de la región. Nosotros, bajo ese esfuerzo de análisis, podemos estimar que para el caso de Centroamérica, específicamente con ese anuncio de los 4,000 millones de dólares para ayudar económicamente a estos países, vamos a encontrar que definitivamente la solución a la migración no va a ser tal. El fondo va a ser utilizado para los fines políticos de los Estados Unidos de América, para tener gobiernos títeres, para mangonear las políticas públicas desde esa base, y la migración no va a ser resuelta porque es un problema que ocurre de las diferencias estructurales. Sea Trump o Biden, republicano o demócrata, quien se encuentre ocupando la Casa Blanca en Washington, la migración desde Centroamérica hacia el norte no se detendrá hasta tanto no exista un cambio en el saqueo y extracción de los recursos que Estados Unidos ha implementado en los países de la región. Los flagelos del narcotráfico y el crimen organizado se suman a la lista de consecuencias de un capitalismo salvaje que le quita a millones de familias la posibilidad de una vida digna. La violencia, la corrupción, el cambio climático, el expolio en el campo, la privatización también de los servicios, son algunas de las causas que han provocado que sean miles de personas, miles de centroamericanos y americanas, los que busquen una oportunidad fuera de sus países. No obstante, las políticas llevadas a cabo en estos momentos se centran más en el capitalismo salvaje que en el derecho a la vida. Esto provoca que sean las caravanas de personas las que busquen una oportunidad fuera y las que se vean obligadas a migrar. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Como siempre, les invitamos a seguir en sintonía con el canal y a que nos sigan también a través de nuestras redes sociales de Entre Fronteras. Nosotras nos volveremos a ver en un nuevo programa.